Bueno, buenas tardes a todos los que ya puntualmente se han conectado a esta segunda sesión del diplomado de carácter técnico. El día de hoy, pues, se va a enfocar mucho y se va a platicar mucho acerca de lo que es la historia natural de la enfermedad, que es sumamente importante ir conociendo el comportamiento de la misma, los diferentes aspectos que hay para su clasificación y de esa manera tener un correcto enfoque de meta hacia dónde vamos dirigiéndonos con el paciente. Aparte que vamos a ir viendo en la segunda clase algunas situaciones de datos, de presentaciones de éxito de la clínica, de cómo va el comportamiento de los pacientes. También hoy se van a hablar algunos aspectos de la inmunología, que es sumamente importante, de también ver esos elementos del organismo, cómo se defiende ante el VIH y cómo se están tomando de base ahorita para nuevos enfoques de tratamiento aparte o distintos a lo que es antirretrovirales, que es lo que estamos conociendo. Para la primera plática de hoy, la primera ponencia que vamos a tener, vamos a tener y a escuchar a la doctora Ana Johanna Samayoa Abrán. La doctora Ana Johanna Samayoa, pues es médico infectóloga, es médico internista, tiene un amplio conocimiento acerca de lo que es el manejo del paciente con VIH, no solo desde el punto de vista de medicina interna, de infectología, su alta especialidad que fue a hacer al respecto con esta enfermedad. Entonces, hoy nos va a compartir acerca de lo que es la historia, la clasificación y lo que les mencionaba, el comportamiento de la inmunología ante esta enfermedad. Así que buenas tardes, doctora Samayoa, y bienvenida. Buenas tardes, doctor Pinzón. Buenas tardes a todos. Agradezco la puntualidad. Vamos a, a platicar un poquito sobre la historia natural del VIH, la clasificación y la inmunopatogénesis. Son temas un poquito complejos. Voy a tratar de irme despacio para que no tengamos ninguna complicación. Entonces, un gusto estar con ustedes. Corroboro, ¿me escuchan? Sí, doctora, y vemos la presentación también bien. Bueno, ahorita voy a ver si corre. Ahí estamos. Bueno. Entonces, vamos a hablar del VIH, de cuándo los orígenes del VIH son a partir de 1921 y es en los simios. La historia comienza en los ríos Sánaga y Congo en la década de los 20. El virus pasa de los simios hacia los humanos a través de los cazadores y los carniceros. ¿Por qué? Porque pues en el área de África y en el Congo, los simios son parte del alimento y las pocas medidas. Entonces es ahí como migra el virus de inmunodeficiencia a los humanos. De ahí tenemos que hay haitianos que van a trabajar al Congo y ya en el 66 empezamos a encontrar casos de VIH en Haití. Haití tenía muchos centros de plasma de pago y turismo y lo que favorece pues la expansión. En cuanto al VIH, pues vamos a tener una pelea entre quién lo descubre. Barrett y Sinous lo asocian en 1983 y Gallo en París en el 84, Levy también en el 84 en Estados Unidos y les ponen, cada quien le pone un nombre diferente. Sinou y Barrett le colocan el virus asociado a las linfadenopatías. Gallo piensa que es un HTLV y Levy lo relaciona como un retrovirus asociado a inmunodeficiencia. Entonces, hay una batalla entre ellos y ya en el 86 el Comité de Taxonomía lo define como el virus, que estos tres retrovirus son el mismo, ¿verdad? Y lo define como el virus de inmunodeficiencia humana. Eh, esto lo coloco porque tenemos dos tipos de virus, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2, pero no es para que se atormenten, ¿verdad? Es importante saber que en nuestro país y en Latinoamérica solo circula el VIH tipo 1. El VIH tipo 2 está relegado a África e ingresó a Europa a través de Portugal. Nosotros no
tipificamos VIH-1, no está documentado VIH-2, perdón, en Latinoamérica, más que el VIH tipo 1. Es importante, antes de cambiar de diapositiva, que el VIH tipo 1 varía muy poquito genéticamente del VIH tipo 2. El VIH tipo 2 es un virus un poquito más torpe y por lo tanto tarda más en progresar a SIDA. Mientras que el VIH tipo 1, su periodo de paso a SIDA es un poquito más rápido. Y repito, nosotros en el país sí hay algunas pruebas que se hacen para buscar VIH tipo 2, pero no se ha documentado este virus en el lado de Latinoamérica, más que en Europa y África. Bueno, este es mi virus favorito, siempre lo ha sido. Es un virus muy interesante. Va a tener dos proteínas que necesito que memoricen o que sepan que no sé si se mira cómo la marco acá. Es la GP120 y la GP41. Estas dos son muy importantes para poder adherirse a la célula humana y poder desarrollar el virus. Importante, es un virus ARN, tiene tres enzimas que son sumamente importantes en la replicación. La transcriptasa inversa, que es la que va a convertir el ARN en ADN. La integrasa, que es la que va a hacer que el virus se integre al ADN de la célula y es por eso que es tan difícil encontrar una cura. Y la proteasa, que es la responsable de la parte de la formación de las múltiples partículas. Entonces, el VIH tipo 1 es el que está en Latinoamérica y es el que está en nuestro país. Muchos preguntan por qué es tan difícil colocar una vacuna o por qué es tan difícil la cura de este virus. Entonces, el VIH-1, ese es el tipo 1 y 2, eso ya lo sabemos. Si les preguntan, todos saben que solo puede haber VIH-1 y VIH-2. Sabemos que en nuestro país y en Latinoamérica solo el VIH-1 circula, pero ese VIH-1 tiene tres grupos: el grupo M, el grupo N y el grupo O. El grupo M está denominado como M por main o por principal. Y este mismo grupo va a tener subtipos y recombinantes. Fácil, los subtipos van de la letra A a la K sin las vocales. Así es como me los aprendí. No tienen que sabérselos, pero esto quiere decir que yo puedo tener un paciente que es VIH tipo 1, grupo M y subtipo B. Y puedo tener otro paciente que es VIH-1, grupo M, subtipo C, o que tenga todas las combinantes o variantes que ustedes pueden ver abajo. Entonces, para crear una vacuna, tendríamos que tener cobertura a todas estas variantes y a todos estos subtipos. Van a escuchar charlas de que hay vacuna y hasta el momento no hay una vacuna. Hay estudios clínicos, pero no se ha logrado porque este virus es sumamente inteligente. Eso es lo que yo admiro de este virus. Este virus muta, este virus cambia y tiene una variabilidad que es lo que hace que sea imposible lograr recuperarlo. Entonces, sí es importante que sepan que tenemos VIH-1 y VIH-2. El que recircula en Latinoamérica es el 1. Este va a tener grupo M, grupo O grupo N. Y de la M va a tener subtipos, o sea que las personas no necesariamente va a ser el mismo virus el que tiene cada individuo. Entonces, esto no necesito que se hagan bolas, estos son árboles genómicos que se hacen con todas las pruebas de PCR, de genética. Este es un estudio que se trabajó con México y lo trabajamos, el doctor Pinzón fue parte, yo fui parte, muchos de los químicos biólogos que están en la unidad fueron parte, y lo que hicimos fue tomar muestras de todos los pacientes de 753 para poder determinar y hacerles un genotipo y poder saber qué subtipo es el que circula en nuestro país. Entonces, si ustedes miran este arbolito, todo lo gris es el subtipo B. Quiere decir que nuestro país es la mayor, son todos VIH tipo 1 y el grupo que predomina es el subtipo B.
Ahora, ojo, hay uno que está ahí como en verde fosforescente. No sé si lo pueden ver. Eso está, si se dan cuenta, ese es un grupito que está totalmente junto. Eso es lo que nosotros conocemos como un clúster. Este clúster pertenecía a un grupo de pacientes de Cobán. Entonces, esto hace que, si se dan cuenta, quiere decir que esa variante, que era el tipo C, solo la encontrábamos en Cobán. Pero la mayor parte de nuestro país es subtipo B, que es muy diferente a otros países como Honduras, que también participó en este estudio, o como lo que podíamos encontrar en México, ¿verdad? Entonces, estos cabal aquí los tienen marcados. Los verdes son unos clúster que podemos ver que son grupos. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes van a ser VIH tipo 1, grupo M, subtipo B. Vamos a tener de todo un poco, pero la mayor parte son así. Entonces, volviendo al VIH, ¿se acuerdan que cuando vimos la GP141, la GP120 y la GP41 son como los ganchos del virus que se van a fijar a la célula del ser humano? El ser humano va a tener dos correceptores, o sea, mi célula necesita tener el CCR5 y el CXR4. Si yo carezco de esto, no me puedo infectar de VIH. ¿Por qué? Porque lo primero que va a buscar el virus es el receptor CD4. Yo necesito que haya un CD4 para que el virus dice, oh, aquí está este receptor CD4, yo me voy a anclar. Y para poderme anclar necesito el correceptor CCR5 y el CR4. Entonces, la GP120 y la GP41 se van a fijar a estos dos y ahí es donde se pega el virus a la célula y inicia la replicación. Hablan de cura, sí, hay un grupo de población que se encuentra en Finlandia y en Noruega que no tienen el correceptor CSR5 y como no lo tienen son inmunes al VIH. Entonces, estas sí son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. El CD4 es la molécula de superficie y si no, mi célula no expresa un CD4, mi virus no puede entrar. Entonces, aquí pueden ver la GP41 y la GP120 van a ubicar al correceptor CCR5 o CXR4. Si no las tienen, el virus no se puede anclar a la célula. Y si no se ancla a la célula, no tenemos infección. Existen células en el cuerpo que tienen una gran expresión de receptores CD4. Y estas son las células del cuerpo que ama el virus. Entonces, los receptores CD4 van a estar localizados en algunos lugares y tienen la capacidad de tener una memoria, que ya lo vamos a ver. Menos del 5% de CD4 los vamos a encontrar en sangre periférica. Quiere decir que cuando nosotros tomamos una muestra es muy importante, ya lo van a ver en la parte de laboratorio, que un paciente VIH se monitoriza por CD4 y carga viral. El CD4 es como mi defensa, lo que tengo yo para que mi paciente se pueda defender. Entonces, cuando tomamos una muestra de sangre, estamos viendo solo el 5% de esos CD4. El 60 al 70% de los CD4 los vamos a encontrar en el intestino. El intestino es el principal blanco de infección. Entonces, si un paciente se infecta de VIH, y ya lo vamos a ver en la historia natural, va a pasar mucho tiempo antes de que haya una manifestación. Pero la principal manifestación del VIH o cuando un paciente llega a la consulta con nosotros, lo primero que le dice a usted es que tengo diarrea desde hace un mes. Es que tengo diarrea desde hace 4 meses. ¿Por qué? Porque el CD4, la mayor parte de los CD4 se van a expresar en el intestino. Y entonces cuando el virus entra, se empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar para crear millones de copias. Y lo primero que va a buscar es la célula que quiere invadir. Y la primera célula es la que tenga el receptor CD4 y la que lo exprese de mejor forma. Y en ese tanto es el intestino. Entonces, los CD4 los vamos a clasificar en tres grupos. Los naive, que son los vírgenes, ¿verdad? Aquellos que jamás se han encontrado con un antígeno, son inactivos. Los activos, que son aquellos que se activan cuando ya están en contacto con el virus, y los que están en reposo, que son aquellos que se expusieron al virus, guardan la memoria de que estuvieron en el virus y luego se inactivan y se duermen.
ellos son los responsables también de que nunca se pueda encontrar, hasta el momento, no haya una cura para el VIH. ¿Por qué? Porque cuando se deja de tomar el medicamento el paciente, estos que están en reposo son los que se activan. Por favor, si van teniendo dudas, pues tal vez la licenciada Melrose o el doctor Pinson me van avisando. Estoy tratando de ir despacio, tengo fama de que me voy muy rápido, pero si van teniendo dudas o hay algo que no entiendan, por favor me van preguntando. Entonces, si ustedes miran, aquí tenemos el intestino de un paciente VIH negativo. Todo esto amarillo son las placas de Peyer, son todas nuestras defensas. Y de este lado tienen un intestino de un paciente VIH positivo. Y se dan cuenta, no hay placas de Peyer, no hay defensas porque las destruye el virus. Esto es lo mismo. Estos son todas las células del intestino en un paciente VIH negativo. Y aquí ya empezamos a tener poros. ¿Por qué? Porque el virus ataca el CD4 que está expresado en la superficie y por lo tanto destruye al enterocito. Y entonces tenemos el problema de la infección, ¿verdad? Doctor Pinzón, si voy muy despacio, me avisa, por favor, si voy muy rápido también. Bueno, No, esto es lipopolisacárido, es un marcador de los gram negativos que se manifiesta mucho cuando tenemos mucha destrucción. Entonces, regresando a esta imagen, si se mira todo esto, entonces todo lo que está en la luz intestinal, todos esos como son microorganismos, penetran a través de la luz intestinal y por eso el paciente VIH tiene muchas infecciones que son diseminadas. El LPS no se mide en nuestro país, se hizo mucho para estudios clínicos, pero no tenemos ningún examen que lo mida, pero esto es lo que ha demostrado la famosa translocación bacteriana. Entonces, el LPS es tóxico para este paciente, penetra y se acumula en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo y en el sistema nervioso central. Y esto hace que estos tejidos se dañen y por eso el paciente VIH tiene tanta manifestación a ese nivel. ¿Qué hace el LPS en el sistema nervioso central? Aumenta esa barrera hematoencefálica y se vuelve más permeable. Entonces, muchas bacterias, muchos hongos que normalmente no pasarían en paciente VIH pasan. Por eso, criptococo, por ejemplo, es un hongo que afecta a un inmunocompetente o alguien que no tiene VIH y se localiza solo en pulmón. Mientras que en un VIH o personas que tienen la inmunidad muy baja, se va directamente al sistema nervioso central. En corazón, ¿qué hace? Se deposita, activa los macrófagos y eh, favorece la ateroesclerosis. El paciente con VIH que avanza tiene el doble de posibilidades de hacer un infarto solo por tener VIH. Entonces, la afección cardiovascular es muy marcada. Y en el hígado lo que hace es dañarlo. Solo con tener VIH ya es tóxico para estos pacientes y si a eso le sumamos que le vamos a dar antifímicos para la tuberculosis o que le vamos a dar antirretrovirales, es más complicado. Muchos de nuestros pacientes, además de tener VIH, tienen hepatitis B o tienen hepatitis C. Entonces, su pronóstico o su evolución a nivel de la hepatitis va a ser un poco más tórpido. Entonces, eso es en cuanto a inmunopatogénesis. La voy a parar ahí para saber si tienen alguna duda traté de hacerlo lo más sencillo posible y así es como se infecta, así es como se multiplica y ahorita vamos a ver cómo se manifiesta. ¿Tenemos alguna duda? Doctor Pinzón, ¿sigo o tienen algo ahí? sí, doctora, no veo ninguna mano por el momento levantada. Bueno, aquí Entonces, tenemos dos caminos, o no me entendieron o todo quedó claro. Así que sigo aquí, vamos a seguir avanzando. Vamos pues. Entonces, en cuanto a la historia natural de la infección por VIH, vamos a tener tres pasos: la infección primaria, la infección latente y la fase SIDA, que es cuando ya tenemos una manifestación muy marcada de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente se infecta por VIH, durante las primeras 8 o 12 semanas, no se va a ver ningún cambio físico.
Generalmente los pacientes nunca se dan cuenta de cuando tienen una infección aguda. Es muy, muy raro encontrar un síndrome retroviral agudo. Entonces el virus entra en el organismo y entonces empieza a multiplicarse, o sea, se copia. Él necesita copiarse a una gran velocidad y a veces se copia mal y eso hace que tenga tanta variedad. Entonces, lo rojo es el virus. Entonces, cuando tenemos esa fase, el virus se multiplica y tiene una gran cantidad. O estamos hablando que en un retroviral agudo el paciente habla de millones de copias. ¿Y qué pasa con las defensas? Las defensas están altas, o sea, mi paciente está tranquilo. Durante esas 8 a 12 semanas, yo no puedo, todas las pruebas que yo haga de VIH van a salir negativas. ¿Por qué? Porque mi organismo no ha montado respuesta y no ha generado anticuerpos. Y todas las pruebas que tenemos para diagnóstico de VIH son a base de anticuerpos. En esta fase, solo podemos hacer diagnóstico a través de la carga viral, en esta fase. Luego vamos a pasar a una fase que es la latencia clínica. Esta latencia clínica puede durar años y va a depender de qué tantas defensas tenga yo. Esta latencia clínica puede durar de 5 hasta 20 años. Aquí es donde nosotros conocemos a los progresores rápidos, los progresores intermedios y los progresores lentos. Los progresores rápidos son, me infecto de VIH y a los 5 años ya estoy desarrollando SIDA. Los intermedios es, me infecto de VIH y hasta los 10 años hago SIDA. Los progresores lentos son aquellos que duran más de 10 años sin tener ninguna manifestación de SIDA. En este periodo, no, aquí es donde nosotros ya podemos hacer una prueba de VIH y sale positiva. Entre más rápido diagnostiquemos al paciente, mejores CD4 va a tener. Aquí existe como una buena convivencia entre el virus y las defensas. Las defensas se mantienen y los CD4 se empiezan a descender. Si nosotros no diagnosticamos al paciente en esta fase, es cuando ya conocemos a nuestros pacientes con fase SIDA o SIDA avanzado con menos de 200 CD4. Los CD4 se vienen al suelo y la carga viral vuelve a mantenerse un poco elevada. No va a llegar a como tenemos la fase aguda de millones, pero ya los pacientes manejan cargas virales de 200.000, 300.000 copias del virus. Entonces, con esta historia, nosotros clasificamos a los pacientes. Nosotros clasificamos a los pacientes con base a las letras y a números. A, la letra A es todo el paciente que es asintomático. Ese paciente no tiene ni un síntoma, o sea, no parece que tenga VIH. Si sale con VIH es porque se hizo un control, porque es una persona de riesgo. El grupo B son pacientes que son sintomáticos, pero con enfermedades que no son definitorias de SIDA, enfermedades que pueden darse por alguna otra baja de defensas. Por ejemplo, cándida oral. Este hongo puede pasar porque los diabéticos pueden desarrollar cándida oral. Pacientes que usan crónicamente esteroides van a desarrollar. Entonces, es una enfermedad que dice, bueno, tiene usted una deficiencia de defensas, pero no es VIH. Y la categoría C son los que son definitorios de SIDA. O sea, hay patologías que ya las van a ver más adelante que dice, si usted tiene Kaposi, tiene SIDA. O sea, si tiene criptococosis del sistema nervioso central, usted tiene SIDA. O sea, son patologías que definen que ya es un paciente con SIDA. Para esto nos sirven los CD4. Cuando un paciente se diagnostica, se mida 500, si está arriba de 500 CD4, le asumamos el número 1. Si estamos dentro de 200 células a 499 células, le colocamos el número 2. Y si está abajo de 200 células, le colocamos el número 3. Entonces, esta clasificación sirve para que nosotros podamos tener una idea. Por ejemplo, tengo un paciente que no tiene síntomas y le hago CD4 si tiene 600 CD4. Entonces, ese paciente va a ser un paciente categoría A1. ¿Por qué? A, porque no tiene síntomas y porque está arriba de 500 CD4. Podemos tener un paciente asintomático y de repente le hacemos el CD4 y está en 300. Entonces ese paciente es un A2, ¿sí? Si, por ejemplo, llega un paciente y mire, doctora, tengo hongo en la boca, tengo cándida, perfecto. Entonces yo ya sé que es un paciente B.
le hago control de CD4 y está en 300, entonces yo digo, bueno, tiene cándida en la boca más 300 CD4, es un paciente B2. Esto me sirve a mí para poder estadificar cómo está mi paciente en el momento en que yo lo conozco. Importante es que si yo ya lo estadifico, un paciente llega y es un A1, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, no tiene síntomas y tiene más de 500 CD4. Si yo no intervengo, si yo no le doy medicamento, este paciente puede pasar de ser un A ser un C. Eso me sirve a mí para poder hacer la intervención. Ahora, un paciente que, por ejemplo, lo diagnostico con criptococo sistema nervioso central, ya sé yo que es un estadio C. Y que tenga 100 CD4, entonces yo sé que es un C3. Ese paciente lo intervenimos, le damos tratamiento para los hongos, le damos antirretrovirales y sube su CD4 a 700. Él jamás va a volver a ser un A1. En esta escala, yo clasifico, puedo descender de A a C, pero no puedo regresar de C a A. Esa es una parte muy importante y esta clasificación es la que nos permite determinar la evolución de los pacientes. Entonces, esto no se lo tienen que saber, solo se pueden apoyar en tablas, pero nosotros ya sabemos que hay ciertos medicamentos, ciertas enfermedades, perdón, que se asocian a SIDA. Por ejemplo, herpes zóster, tuberculosis pulmonar y cándida oral, que ya se los mencioné, son asociadas a cualquier inmunodeficiencia. Esos pertenecen a categoría B. Pero el resto de enfermedades como criptococo a sistema nervioso central, eh, Mycobacterium complejo MAC, criptosporidiosis, citomegalovirus, toxoplasma, neumonía por neumocistis carini o Girovetti, como lo quieran llamar actualmente, esas son definitorias de SIDA. Si mi paciente tiene cualquiera de estas, ya solo con que yo documente toxoplasma o criptococo, tengo la obligación de hacer una prueba de VIH porque estas son definitorias de SIDA. Esto es lo mismo, está clasificado. Aquí estamos otra vez con las células, 500, 200, 500, de 50 a 200. Entonces, estas son las enfermedades que generalmente se asocian. Cándida vaginal es una categoría B, no es definitoria de SIDA. Si se dan cuenta, herpes zóster tampoco, pero si ustedes miran de abajo, Kaposi, neumocitis carini, herpes, toxo, plasmosis, criptosporidiosis, histoplasmosis, todas estas son definitorias de SIDA y todas se van a asociar. Si yo tengo un paciente con histoplasma, tengo la obligación de buscarle una prueba de VIH porque esa es una enfermedad definitoria de SIDA. ¿Qué pasa? Digamos, si yo tengo un paciente que no va a querer tomar tratamiento, como puede pasar. Actualmente eso cada día es menos, pero puede suceder. Lo que pasa es que la enfermedad va a seguir evolucionando y el paciente va a ir teniendo un descenso marcado de los CD4 de 1,5 a 2 años. Entonces, el paciente puede ser que no le vaya tan bien. Y entonces, si lo dejamos evolucionar con el tiempo, el paciente puede fallecer. Y si no, esa es la premura de que le demos el tratamiento al paciente a tiempo. ¿Qué pasa si mi paciente no recibe tratamiento y está bajo de 200 CD4? Su promedio de vida o la esperanza de vida va a ser de 3,7 años. De 3 a 4 años el paciente va a fallecer. Y y como a esto unemos que se complica, entre más baja los CD4, más chance de que el paciente se complique con una oportunista y su pronóstico pues no sea el mejor. Entonces, sí, el CD4 es el que me va a dar la pauta. Por eso cuando un paciente llega a la unidad se le hace CD4 y carga viral. Lo más importante es el CD4, porque si mi paciente llega con 700 CD4, yo sé que va a evolucionar bien y que estoy a tiempo de iniciar el tratamiento. Pero si mi paciente llega con menos de 100 CD4 o menos de 200, tengo que correr y documentar que no tenga ninguna infección oportunista y que la evolución no vaya a ser de la mejor forma. En ausencia de cualquier tratamiento de terapia antirretroviral o cualquier profilaxis, eh, lo más que puede sobrevivir el paciente son 10 años y dependiendo si es un progresor intermedio, si es un progresor lento o es un progresor rápido.
Por eso es la importancia de hacer pruebas en poblaciones de riesgo y hacer su monitoreo para poder evitar que el paciente, si llega como VIH, no evolucione a SIDA. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en un retroviral agudo que casi no los miramos? Es muy difícil de diagnosticar, pues puede confundirse con cualquier cosa. Si ustedes miran los signos, fiebre, ganglios, faringitis, dolor de músculo, plaquetas bajas, glóbulos blancos bajos, diarrea, esto lo puede dar el dengue, lo puede dar un catarro, lo puede dar un síndrome diarreico común y corriente, y esto es lo que hace que los pacientes muchas veces nunca puedan ubicar eh, cuando se infectaron. ¿Cuál es el abordaje inicial de un paciente? Pues lo primero es el aspecto emocional. O sea, decirle a un paciente que tiene VIH ya en este tiempo es muy diferente a como antes, pero igual la gente no lo toma bien. Tenemos que hacerle ver que tener VIH en este momento es como tener diabetes o como tener presión alta y que con un medicamento, y el aula ya lo van a ver más adelante, con una sola tableta al día, el paciente puede estar bien y va a lograr compensarse. Los diabéticos podemos tomar hasta 2 o 3 tabletas al día, los hipertensos igual, y ya con los pacientes con VIH con una tableta al día tienen una muy buena respuesta y son muy buenos los medicamentos que actualmente se tiene el acceso. Iniciar la educación. Que mi paciente tenga VIH no quiere decir que no, que deje de usar el preservativo, porque como ustedes ya vieron, una persona, su población VIH va a ser totalmente diferente de otra persona. Entonces, siempre debe de tener, siempre se debe de utilizar el preservativo y esto evita las reinfecciones, porque como vieron, si alguien es subtipo B y tiene relaciones sin preservativo con alguien que de repente es subtipo D, puede reinfectarse. Entonces, y más si cuando lo miren más adelante, cuando los pacientes toman mal el medicamento, pueden hacer fallos, general, hacer resistencia y se pueden reinfectar de cepas que sean resistentes. Tratamiento, pues antes de iniciarlo, siempre hacemos el BRL, hepatitis B, hepatitis C, una hematología completa, control completo de química, CD4 y carga viral. Esto es de ley para los pacientes, que son las pruebas basales. Cura milagrosa, hasta este momento no hay. Y eso sí tenemos que tenerlo bien claro y tenemos que hacérselo ver a la gente. Necesitan tomar su medicamento. Es como tener diabetes, es como tener presión alta y el medicamento les va a ayudar a estar bien y a recuperarse. Entonces, una cura milagrosa no hay. Vacuna no hay. Sí tenemos medicamentos que ya dentro de poco van a ser inyectables y pueden ser de cada 6 meses o pueden ser de una vez al mes. Todavía no están disponibles en el país, pero es importante tenerlo claro. Todo paciente debe tener terapia antirretroviral de alto impacto, esquemas de arredes sencillos y de toma fácil. Actualmente son 3 medicamentos en una sola tableta y con medicamentos que son potentes y que van a ayudar. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, este es el primer caso. Tenemos un paciente masculino de 35 años con diagnóstico de VIH hace un año, sin ninguna patología asociada en este momento. Y el último control de CD4 es de 500. ¿Qué estadio le damos al paciente? Ahí sí, ayúdeme, doctor Pizón, a ver si se anima a alguien a colocar en el chat qué estadio es. Uno, doctora. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Quién fue el valiente? Buenas noches, doctora Mariela Vázquez de Salama Baja Verapaz. Mucho gusto, doctora. Qué bueno, pues es un A1. Perfecto, doctora. 100 puntos. Bueno, vamos con el caso 2. Paciente masculino de 28 años de edad con diagnóstico de histoplasmosis diseminada con conteo de CD4 en 88 células. ¿Quién se anima a aventarme qué estadio es? Muy bien, C3. Sabemos que C porque histoplasmosis, ya se los había dicho, es una definitoria de SIDA, y 3 porque está abajo de 200 CD4. Paciente femenina, 43 años, con diagnóstico de CA de cervix in situ, con conteo de CD4 en 235 células. ¿Quién se anima? Esta tiene trampa. Doctora esa la más, ¿se anima?
Podría ser un B2. Exacto, es un B2, porque CA de cervix in situ puede estar en cualquier paciente, no necesariamente con VIH. Ahora un CA de cervix ya avanzado sí puede Si ser es entrar en definitoria categorías. de SIDA, ¿verdad? Exacto. Si es in situ, puede ser cualquiera, no todos los CA de Claro. cervix tienen, ¿verdad? Si es un B2. Bueno, paciente masculino de 25 años de edad que tiene el diagnóstico de sarcoma de Kaposi con control de CD4 en 255. Ahí sí que se aviente alguien más, no hay alguien más que sea valiente, no doctora de Salamá, sino solo usted. Ok, Hay gracias. alguien más que se anime. Si no quiere hablar, lo puede hacer en el chat. Es un B2. C2, perdón. Eso. ¿Quién se animó? El doctor Emilio Matz. Muy bien, sí, es un C2. C, Kaposi es C. Y es un 2. Ahora, esta tenía trampa y como son casos ficticios, generalmente los capos los tenemos que ver abajo de 200 CD4. Caso 5. Paciente femenina que consulta por cuadro de trombocitopenia marcada, le realizan prueba de VIH, la cual es positiva, control CD4 en 355 células. ¿Qué estadio es la paciente? ¿Puedo contestar o no? Sí, tú conteste. Bueno, yo lo clasificaría como un B, un B2, doctora, Sí, porque trombocitopenia trombocitopenia, marcada puede dar exacto. cualquier patología, ¿verdad? Lupus, leucemias, etcétera. Exacto. Trombocitopenia sí se asocia a VIH. Tratamiento es médico y si no responde, pues ya le damos inmunoglobulinas, pero no necesariamente se asocia a VIH. Estas son de las que pueden aparecer en pacientes inmunosupresos. Y bueno, fue un placer. Traté de resumirlo lo mejor posible. Si tienen dudas, me van contando y hasta aquí llego yo. Traté de hacerlo lo más práctico posible para que todos vayan teniendo una idea. No sé, doctor Pinzón, si hay dudas. Sí, Doctora, antes de los ejercicios, por ejemplo, Emily Marcela Lima escribía si un paciente con lupus eritematoso activo entraba en alguna categoría de la clasificación. Ujú. Bueno, el lupus eritematoso no entra en ninguna clasificación, ya lo vimos ahorita. Puede ser sus manifestaciones B y ojo con los lupus porque ellos nos pueden dar falsos positivos en VIH. Entonces, siempre que tienen un lupus, un paciente con una patología inmunológica, hay que correrle una carga viral y tienen que apoyarse con sus unidades de atención integral para estar totalmente seguros y no dar un diagnóstico incorrecto, que es lo mismo que nos puede pasar con las embarazadas. ¿Qué más, doctor Pinzón? Sí, y también David Santos hace la pregunta en qué categoría entrar un paciente con sífilis o VPH, o sífilis y VPH, pues. Bueno, depende del CD4, ¿verdad? Ahí lo podemos clasificar en uno, 2 y 3. Y sífilis no necesariamente es asociada a VIH, esas entran en categoría B. Acuérdense que hay pacientes que pueden tener solo sífilis y no tener VIH. Ahora, estamos obligados, si tenemos un paciente con sífilis o con VPH, a correr la prueba de VIH. Y depende de qué tan avanzado esté el VPH. ¿Sí? ¿Quién más? Eh, ¿Alguna este, más, doctor Pinzón? No. No, por es, el momento solo esas estaban en el chat y algunas otras respuestas que habían dado a los ejercicios Ah, que perfecto, usted me nos presentó. parece. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? en paciente pediátrico cambia la clasificación, ¿verdad, doctora? Eso Sí, sí, eso, específicamente eso lo da, adulto. sí, sí. Yo soy adulto, ya no me aborden, ya van a ir resolviendo dudas y van a ver a los niños. Acuérdense que los niños Ok, es otro rollo, la medición de los CD4 es diferente, ¿verdad? gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, fue un gusto estar con ustedes, espero estarlos acompañando. Voy a estarlos acompañando en todas las clases para ir escuchando a los diferentes conferencistas y si tienen dudas, pues estamos para servirles y los vuelvo a ver con clase más adelante. Un gusto estar con ustedes. Doctor Pinzón, gracias por
el espacio y creo que siguen con el siguiente conferencista. Buenas noches. Sí, muchas gracias, doctora. Veo muy amable. Y ahorita solo vamos a ver si la doctora Verónica Pacham ya está o va a compartir en un momento. Sí, ya estoy acá, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Ahorita voy a compartir. La siguiente presentación va a estar a cargo de la doctora Verónica Pacham. Ella actualmente está con nosotros en la unidad de atención integral, en la coordinación y la atención de pacientes que viven con VIH en la unidad de atención integral acá en el Roosevelt. Vamos a empezar a hablar y siempre a tener los contextos de global de los números, el comportamiento de las cortes, o sea, de la población que presentan eh, esta enfermedad y las formas de transmisión. Esto es importante irlo conociendo porque todavía manejamos muchas situaciones de las formas en que no se transmite el VIH y todavía siguen siendo algo posiblemente cultural por desconocimiento, pero que esto afecta totalmente el seguimiento del paciente y hoy vamos a ir viendo acerca de estos puntos para que ustedes tengan claro una seguridad cuando el paciente les pregunta cómo se transmite, perciban en ustedes y en su conocimiento que ya le van a transmitir cómo se transmite y cómo no se transmite. Y eso, créanme, al paciente le da una seguridad desde el primer momento en que hacen esa pregunta. Así que yo los voy a dejar con la doctora Verónica Pazán. Por favor, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación para esta presentación. Entonces, bueno, primero vamos a hablar acerca de epidemiología y posteriormente vamos a hablar acerca de cuáles son las formas de transmisión más frecuentes de esta enfermedad. Em, Yo creo que ustedes ya están familiarizados con algunos conceptos básicos, sin embargo, yo quise repasarlos acá con ustedes y sabemos que VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Que causa la infección que lleva el mismo nombre. Muchas veces confundimos SIDA con VIH, ¿verdad? Eso es algo que los pacientes preguntan mucho. Mire, ¿qué significa yo tengo SIDA o solo tengo VIH, ¿verdad? La verdad es que SIDA es cuando ya existe una enfermedad avanzada o como bien lo acaba de explicar la doctora Samayoa, es cuando ya tenemos una enfermedad de categoría C, ¿verdad? Que ya podemos clasificar a los pacientes como etapa de SIDA. Ahora, cuando dice, bueno, yo solamente tengo VIH, son los pacientes que son portadores del virus, pero no tienen ninguna enfermedad de la fase avanzada de la fase avanzada o de las enfermedades oportunistas. Entonces, básicamente, pues esta es la diferencia. Sabemos también que el VIH lo que hace es de que va a atacar y destruir las células, particularmente las células CD4 del sistema inmunitario. Y esto es lo que hace propensos, entre más bajo esté el CD4, es lo que hace propensos a estos pacientes a adquirir las enfermedades definitorias de SIDA o las enfermedades oportunistas. Entre más bajo esté el CD4, más probabilidades va a tener el paciente de tener cualquier enfermedad oportunista e inclusive combinaciones de dos o hasta tres enfermedades oportunistas en un mismo paciente, ¿verdad? Que es algo que vemos frecuentemente en consulta externa, ¿verdad? Pacientes que llegan no solamente con tuberculosis, sino que hay algunos que llegan en combo, les decimos nosotros, que llegan con tuberculosis, con histoplasmosis, ¿verdad? Con varias enfermedades combinadas. Entonces, básicamente lo que va a predisponer a estos pacientes a tener una enfermedad oportunista es la cantidad de CD4. Entre más bajo esté, como ya ustedes lo vieron en la clasificación, si el paciente tiene menos de 200 células, es la cantidad de células que va a predisponer a estos pacientes a tener alguna de estas enfermedades. Ahora, hablando ya de epidemiología en el mundo,
tenemos que los primeros casos de, de VIH o de SIDA se documentaron en 1981, sobre todo en pacientes homosexuales, ¿verdad? Esos fueron los primeros reportes. Bueno, en ese momento pues no se sabía lo que estaba causando estas enfermedades, ya que se diagnosticaron casos de neumonía por neumocistis en varios pacientes en Los Ángeles y en ese momento pues fue un hallazgo determinante, ¿verdad? Porque se dieron cuenta de que estaba pasando en pacientes homosexuales y ya posteriormente se hizo el hallazgo y descubrieron de que era un nuevo agente patógeno que era el VIH. Ya posteriormente, pues se describió también en pacientes que eran adictos a drogas por vía intravenosa. También se dieron cuenta que varios pacientes que recibían transfusiones sanguíneas también tenían la enfermedad y pacientes hemofílicos. Posteriormente, ya se desarrolló la prueba, el ELISA, ¿verdad? Con lo cual ya se pudo documentar y ya se pudo hacer diagnóstico de los casos de VIH, que esto fue en 1985. Y desde entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica, estos son los últimos datos de los reportes de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Para julio del 2025, que como ustedes pueden ver en estas curvas, cómo han declinado los casos de pacientes que adquieren VIH y que mueren por enfermedades relacionadas a VIH a nivel global, ¿verdad? Si bien los casos han disminuido, como ustedes pueden ver en las gráficas, todavía se siguen diagnosticando casos nuevos de pacientes con VIH y también a pesar de todos estos años que han mejorado las pruebas, ha mejorado el diagnóstico, que tenemos acceso al tratamiento antirretroviral, no ha sido suficiente para detener esta enfermedad y hasta el día de hoy todavía siguen habiendo pacientes nuevos que se contagian de VIH y también muertes relacionadas a SIDA, ¿verdad? Lamentablemente es algo que también se refleja en nuestra población. Como lo vamos a ver más adelante, pues muchos pacientes llegan a la consulta ya en un estadio avanzado porque no se hizo el diagnóstico tempranamente. En esta tabla podemos ver cuáles son las estadísticas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, en este reporte del año pasado, que es el último de la OMS, se reporta que actualmente viven 40,8 millones de pacientes que tienen VIH y nuevas infecciones de VIH alrededor del mundo se reportaron 1,3 millones, así como 630,000 muertes relacionadas a VIH. ¿Verdad? Y acá también está desglosado por edad, pero a nivel global, pues estas son las estadísticas generales. Y este es un cuadro comparativo de los casos que se reportaron en el año 2023 y en el año 2024. Como ustedes pueden ver acá, en el año 2023, pacientes viviendo con VIH se reportaron 40,4 millones y en el 2024, pues realmente no hubo tanta variación, ¿verdad? Porque fueron 40,8 millones de casos. Como les mencionaba, también pacientes que adquirieron la enfermedad en el año 2023 fueron 1,4 millones y en el 2024 se reportaron 1,3 millones, o sea que las cifras pues realmente no varían tanto de un año a otro. Y las muertes relacionadas a VIH se reportaron 650,000 en 2023 y en 2024 tuvieron una leve baja con 630,000 muertes. Ahora bien, personas que están recibiendo tratamiento antirretroviral en el 2023 fueron 30,3 millones y 31,6 millones en el 2024. Todos estos datos son a nivel global. Ahora, con respecto a la distribución de personas que viven con VIH por regiones, en este reporte del 2024 de la OMS,
Siempre, ¿verdad? Siempre una de las áreas que ha sido históricamente afectada por esta enfermedad ha sido la región de África, ¿verdad? Específicamente la región del África subsahariana, y sigue siendo hasta la fecha una de las regiones en donde se reportan la mayoría de casos a nivel global, como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, representa un 65% de todos los pacientes que viven con VIH, un 65%, pues se encuentran en esta región, en la región de África. Asimismo, también las nuevas infecciones por regiones en este reporte del 2024, también, ¿verdad? Tanto en África subsahariana, en la región de África en general, también, así como es la mayoría de casos acumulados, también en esta región es donde se registran la mayor cantidad de nuevas infecciones a nivel mundial. Y en esta gráfica, bueno, una de las estrategias más importantes que se ha propuesto la OMS para poder erradicar esta enfermedad son los objetivos de 95, 95, 95. ¿Qué significa esto, verdad? Significa de que esperamos que para que se pueda eliminar esta enfermedad para el 2030, un 95% de los pacientes deben de conocer su estatus de VIH, un 95% de los pacientes deben de estar en tratamiento y un 95% de estos pacientes que están en tratamiento deben de tener su carga viral suprimida, o sea, una carga viral baja. Estos son los objetivos para poder lograr eliminar esta enfermedad. Entonces, es una cascada, ¿verdad? Y eh, ahorita vamos a ver a nivel mundial los datos de cómo está esta cascada actualmente. Entonces, tenemos acá que esto es a nivel mundial, que un 87% de la gente que conoce de quienes conocen, solamente un 87% de las personas que están infectadas con VIH conocen su estatus de VIH. Y de estos, un 77% de las personas están en tratamiento, existiendo una brecha de 5,2 millones para alcanzar ese 95. Y luego de estas personas viviendo con VIH, solamente un 73% tienen su carga viral suprimido, también existiendo una brecha también para alcanzar el tercer 95 de 5,2 millones. Por lo tanto, estas gráficas nos muestran que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? Para que más personas puedan ser diagnosticadas con VIH y por lo tanto poder tener acceso al tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Y esto es lo difícil, ¿verdad? Porque actualmente muchas personas viven con VIH sin saberlo. ¿Por qué razón? Porque ya vieron ustedes en las presentaciones anteriores que lamentablemente el VIH no da síntomas y muchas veces cuando el paciente tiene síntomas es cuando ya está en una fase muy avanzada de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de esto, también hay cosas positivas, ¿verdad? Como por ejemplo, desde que se implementaron las primeras terapias antirretrovirales, ¿verdad? Los primeros medicamentos combinados para el VIH se empezaron a usar en 1995. Y desde ese año hasta la fecha, cada vez más personas tienen acceso a recibir tratamiento antirretroviral, porque cada vez los medicamentos son antes, ¿verdad? Antes los pacientes pues tenían que usar muchas pastillas, más todas sus profilaxis, ¿verdad? Habían pacientes que tenían que tomar 10 a 12 pastillas o inclusive más pastillas al día cuando se comenzaron las primeras terapias, ¿verdad? Que eran terapias combinadas que tenían muchos efectos adversos y cada vez estas terapias han mejorado, cada vez vienen combinadas en una sola pastilla, son mejores porque logran suprimir más rápido la carga viral, ¿verdad? Y son más fáciles de tomar, ¿verdad? Porque ya los pacientes no tienen que tomar tantas pastillas al día y cada vez más personas pues tienen acceso a una terapia antirretroviral.
Ahora con respecto a los datos en Guatemala. Bueno, en Guatemala se sabe de los primeros casos ya desde los años 80, ya se reportan ya los primeros casos acá en Guatemala. En 1986 ya se sabían de dos casos en mujeres guatemaltecas y para 1990 ya se reportaron incluso casos en menores de 4 años. Y también en 1993 ya se habían documentado 3 casos de transmisión vertical. Por lo tanto, en Guatemala también tenemos años, ¿verdad?, de venir luchando contra esta enfermedad, ¿verdad? Como lo vamos a ver acá, pues en estos últimos datos reportados de la OMS, eh, en esta gráfica, con respecto a la cascada que yo les comentaba anteriormente, de cómo estamos de la cascada de tratamiento. No hay un dato exacto, ¿verdad?, de cuántas personas viven con VIH acá en Guatemala, pero se estima que más o menos existen más de 40.000 personas con VIH, ¿verdad? De estas personas, únicamente un 78% reciben tratamiento antirretroviral y únicamente un 66% tiene una carga viral baja, o sea, una carga viral suprimida o una carga viral menor de 1.000 copias. Entonces, esto en números se ha reportado que pacientes que viven con VIH, que reciben tratamiento antirretroviral, aproximadamente 25.000. Y pacientes que viven con VIH con una carga viral suprimida, aproximadamente 21.000 personas, ¿verdad? Sin embargo, estos datos pueden ser muy, muy variables. Y en esta gráfica pues es viejita, pero realmente sigue reflejando lo que nosotros miramos en la consulta externa, ¿verdad? Y me parece importante porque hay algunos departamentos en donde se refleja una mayor prevalencia de pacientes que tienen VIH. Y dentro de estos departamentos se menciona Izabal, Escuintla, Petén, Guatemala, Retauleu, Suchitepeques también. Entonces, estos son los departamentos en donde hay más casos de pacientes que tienen VIH. Históricamente ha sido así, ¿verdad? Y continúa este mismo patrón de pacientes que vienen de estos lugares, ¿verdad? Que vienen, a pesar de que a veces pues hay unidades cercanas, nosotros también tenemos pacientes que vienen de estos lugares a la consulta para recibir tratamiento. Ahora, con respecto a estadísticas de la unidad, nuestra unidad es una de las más grandes del país, ¿verdad? Y actualmente nosotros tenemos una cohorte de pacientes que está en 5.348 pacientes. Nuestra unidad, esta es la población de pacientes que atendió en el 2025 comparado con el año 2024, que fueron 5.278 pacientes. Y dentro de esta cohorte, ¿verdad? Acá podemos nosotros observar los grupos o las poblaciones que más llegan a la consulta externa. Y dentro de estos tenemos que, sabemos que esta enfermedad pues también se concentra en poblaciones clave, ¿verdad? Y una de las poblaciones clave son los hombres que tienen sexo con hombres, lo cual se ve reflejado en nuestra población, ya que un 36% de los pacientes se reporta que son HSH o hombres que tienen sexo con hombres, siendo parte de una de las poblaciones clave más importantes que tenemos en nuestra unidad. Asimismo, pues también tenemos pacientes migrantes, pacientes trans, pacientes privados de libertad, trabajadores sexuales y también embarazadas. Ahora, con respecto, siempre hablando de acá olvidé decirles que también estos son datos de nuestra cohorte en la unidad del Hospital Roosevelt. Sin embargo, también es lo que se refleja a nivel nacional.
Ahora, con respecto acá en esta tabla, pues yo quería compartirles porque la mayoría de los casos que llegan a la unidad, pues es población joven, ¿verdad? Es de 25 a 49 años, es la población que representa hasta un 61% de nuestra cohorte. Y otro fenómeno que hemos estado observando en los últimos años es el crecimiento de la población mayor de 50 años. ¿Esto por qué? Porque cada vez la población con VIH, teniendo acceso a los tratamientos antirretrovirales efectivos, pues viven más, ¿verdad? Entonces, nuestra cohorte cada vez va envejeciendo más. Entonces, nosotros tenemos muchos pacientes, como ustedes lo pueden ver acá, hasta un 28% de los pacientes tienen más de 50 años. Y con respecto a la cascada que yo les compartía, nuestra cascada en la unidad de atención integral, tenemos que de nuestra cohorte total, que son 5.397 pacientes, o sea, nuestro 100% de pacientes, ¿verdad? Que saben su diagnóstico de VIH. De ellos, un 99.9% de nuestros pacientes tienen acceso a su tratamiento antirretroviral. Y de estos pacientes que tienen acceso a su tratamiento antirretroviral, de nuestra cohorte, un 97% tiene una carga viral menor de 1.000 copias y un 74% tiene una carga viral menor de 50 copias, ¿verdad? También un 2.2% tiene una carga viral mayor de 1.000 copias, ¿verdad? Que es acá en donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Con estos pacientes que no están con su carga viral suprimida. Pero en general, estos son los datos de nuestra cohorte en donde podemos observar que la mayoría de los pacientes de nuestra cohorte se encuentran con una carga viral suprimida. Y eso fue lo que tenía para compartir con ustedes con respecto a datos de epidemiología. Ahora vamos a pasar a las formas de transmisión del VIH. Bueno, entonces en esta gráfica, como yo les mencionaba hace un momento, históricamente las poblaciones clave son las poblaciones más afectadas por esta enfermedad o son los pacientes que tienen más riesgo de adquirir la enfermedad. Podemos ver acá la distribución de las nuevas infecciones entre las poblaciones claves y sus parejas a nivel global. Esta es una tabla del 2022, pero realmente sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Siempre la enfermedad se concentra en estas poblaciones claves, siendo hasta un 20% en hombres que tienen sexo con hombres, como yo les mencioné, que se refleja también en nuestra cohorte, ¿verdad? Que es una mayoría de los pacientes de nuestra cohorte, pues se define como hombre que tiene sexo con hombre, siendo parte de la población clave. También tenemos que un 8% son trabajadores sexuales y sus parejas, un 8% de personas que se inyectan drogas, un, eh, un 1% de mujeres transgénero y hasta un 18% de trabajadores sexuales y también sus clientes, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque, pues, pertenecer a una de estas poblaciones claves básicamente es un factor de riesgo. Ahora bien, ya hablando específicamente de cómo se transmite el VIH, esto es algo muy, muy importante, ¿verdad? Porque es una pregunta muy frecuente que hacen los pacientes es que en nuestra población todavía existen creencias, ¿verdad? De que ustedes saben que los pacientes que tienen VIH, pues hasta la fecha siguen sufriendo de mucho estigma y discriminación. Y no solo de su comunidad, sino que incluso del personal de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces el personal de salud no ha recibido la capacitación adecuada y no sabe cómo se transmite el VIH, ¿verdad? Y sigue generando estigma a esta población. Lo vemos mucho de personas que vienen no solo de comunidades, sino también incluso acá en la ciudad todavía se sigue viendo que mucha gente no sabe
bien o no está informada de cómo se transmite el VIH. Entonces, solo ciertos fluidos corporales de una persona que tiene VIH puede transmitir el VIH. Y estos son semen, fluidos vaginales o rectales, sangre, también la leche materna y el líquido preseminal. Entonces, esto quiere decir que los contagios de VIH van a ser vía sanguínea, también van a ser de madre a hijo y también puede ser por vía sexual. Serían las principales vías de transmisión del VIH. Entonces, lo más común es que, o lo más frecuente es que la enfermedad se contraiga a través de comportamientos sexuales de alto riesgo o uso de agujas o jeringas contaminadas. Ahora bien, el acto sexual en sí conlleva un riesgo para adquirir la enfermedad, pero existen diferentes tipos de riesgo. Como ustedes pueden ver acá, la posibilidad de transmisión del VIH es mucho más alto para el sexo anal receptivo, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que en parejas, hombres que tienen sexo con hombres, el riesgo más alto de contraer la enfermedad es para la persona que juega un rol pasivo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo tener una relación heterosexual, ¿verdad? Siempre hay un riesgo, pero como ustedes pueden ver acá, el sexo vaginal receptivo, pues es más bajo el riesgo para adquirir el VIH que en el sexo anal receptivo, ¿verdad? Entonces, sabemos que si un paciente es HSH o un hombre que tiene sexo con hombre que es pasivo, va a tener el más alto riesgo de tener no solo VIH, sino también otras enfermedades de transmisión sexual. Ahora, algo que hemos escuchado mucho es el concepto de que indetectable es intransmisible. Y esto es totalmente cierto, ¿verdad? O sea, una persona que está tomando tratamiento antirretroviral, que tiene su carga viral indetectable, o sea que esta persona lleva bien su tratamiento antirretroviral y sus cargas virales se mantienen indetectables, la posibilidad de transmitir el VIH básicamente o prácticamente es cero, ¿verdad? Sin embargo, entre más alta esté la carga viral, siempre existe un riesgo de que una pareja de una persona que tiene VIH pueda contraer también la enfermedad. O sea que esto va a depender básicamente de la carga viral, ¿verdad? Entre más alta esté la carga viral, sí una pareja puede tener alto riesgo de contraer el VIH. Ahora, con respecto al uso de drogas intravenosas, esto pues también supone un riesgo para adquirir el VIH, ¿verdad? Em, Sobre todo las personas que son usuarias activas de drogas, que se inyectan hormonas, esteroides, pueden contraer el VIH al momento de compartir agujas o jeringas u otros implementos para estas inyecciones, ya que estos implementos pues pueden estar contaminados con sangre de otras personas que tienen la enfermedad y a través de esto puede transmitir el virus del VIH. También otra de las vías más frecuentes de transmisión es la transmisión materna, ¿verdad? O sea, una mamá que tiene VIH, si no está recibiendo tratamiento antirretroviral, si no lleva control prenatal, es muy probable que vaya a transmitir la enfermedad a su bebé recién nacido. Gracias a Dios, actualmente existen muchas intervenciones que se pueden hacer, ¿verdad? Cuando la madre está embarazada para evitar que su bebé nazca infectado con VIH. Sin embargo, esta es la forma más común de infección del VIH en los niños, ¿verdad? A pesar de que tenemos acceso a medicamentos antirretrovirales de última generación que funcionan muy bien, nosotros en la consulta externa, muy lamentablemente, todavía vemos que llegan mamás embarazadas, ¿verdad? Que nunca, lamentablemente, nunca han llevado control prenatal, ¿verdad?
Y si lo han llevado en los puestos de salud, todavía hemos visto muchos casos de mamás a quienes no les han solicitado una prueba de VIH. Y cuando llegan al hospital, ¿verdad? Cuando ya el niño está por nacer, es que les hacen sus pruebas y se dan cuenta de que tienen la enfermedad, ¿verdad? Entonces, una forma de prevenir la transmisión materno-infantil es haciendo pruebas o solicitando las pruebas durante el control prenatal, para que así, si se hace el diagnóstico a la mamá de forma temprana, ella pueda tener acceso a recibir un tratamiento antirretroviral y básicamente con esto pues no pueda contagiar a su bebé de VIH y el bebé puede nacer libre de esta enfermedad. Ahora, con respecto a otras formas de transmisión, mucho menos frecuentes, la verdad es de que actualmente cuando una persona llega a donar sangre, los controles minuciosos de tanto de VIH como de otras enfermedades de transmisión sexual se hacen en todos los bancos de sangre, ¿verdad? Así como también los trasplantes de tejidos u órganos, ¿verdad? Se hace un control muy minucioso de si está contaminado con VIH, ¿verdad? Antes de que la persona pueda donar la sangre. Entonces, realmente la transmisión antes sí era bastante frecuente, ¿verdad? Cuando empezó la enfermedad en los años 80, pues no existían los métodos que existen ahora para hacer los diagnósticos. Ahora está más disponible, muy fácilmente disponible, y todos los bancos de sangre disponen de pruebas para saber si alguien está infectado del VIH. Entonces, estas formas de transmisión sí son muy, muy raras, ¿verdad? Entonces, ya no debería o ya no existen casos documentados como tal de gente que adquiera el VIH por transfusiones sanguíneas o por trasplantes de tejidos u órganos. Con respecto a tatuajes y perforaciones, también esta realmente es una forma muy, muy rara de contraer el VIH. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que si el tatuaje se hace en un lugar donde no llevan las medidas de higiene adecuadas, ¿verdad? O que usan o reutilizan jeringas o agujas, entonces, pues sí existe una posibilidad, quizá pequeña, de que la persona pueda adquirir la enfermedad, pero realmente no es frecuente. Y también quise compartir con ustedes acá este gráfico en donde podemos ver las formas en que no se transmite el VIH, ¿verdad? Entonces, esto también es algo que genera mucha confusión en la población, ¿verdad? Es algo que muy frecuentemente preguntan los pacientes, ¿verdad? Y se asustan mucho porque hay pacientes que tienen diagnóstico de VIH, que quizá tienen nietos, sobrinos o a sus hijos y ya no los quieren abrazar o ya no les quieren dar un beso en la mejilla porque piensan que de esa forma otra persona se puede contagiar, ¿verdad? También hemos visto en la consulta externa mucha gente que llega diciendo de que tienen todo separado, ¿verdad? En la casa. Ah, mire, fíjese que nosotros me separaron el baño, ¿verdad? Me separaron los platos o me dan en vasos desechables porque piensan de que al comer en los mismos platos o compartir el asiento del inodoro se pueden contagiar de VIH, ¿verdad? Esto es totalmente falso y no se puede contagiar el VIH por medio de saliva, tampoco en las lágrimas. Otra creencia es de que si le picó un zancudo a la persona que tiene VIH y luego me pica el zancudo a mí, entonces yo me puedo contagiar también de esa manera, lo cual no es cierto. Tampoco se puede contagiar el VIH por medio de sudor, por compartir platos, por dar la mano, por un abrazo, tampoco a través del aire, tampoco a través de la piscina, tampoco besos con la boca cerrada o besos en la mejilla, y tampoco se puede transmitir el VIH por compartir el asiento del inodoro, ¿verdad? Entonces, es algo que sigue creando mucho estigma, y los pacientes con VIH pues se pueden sentir de cierta manera discriminados hasta con su misma familia, ¿verdad? Porque todavía es muy frecuente ver
que la familia pues haga todas estas cosas, ¿verdad? Separar los platos o en platos desechables cuando esto es totalmente falso. Y entonces esto es lo que yo traía para ustedes y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Eh, no veo ninguna mano, o si alguien desea hacer abiertamente la pregunta o escribir en el chat, lo puede hacer. Y de todos modos, creo que van a tener acceso a la presentación o yo se las puedo compartir si la deseo. Está bien, muchas gracias, doctora. No sé, bien, si no más adelante pueden ir teniendo cualquier otra duda que tengan. Gracias, doctora, por la presentación. Y esto es importante porque son pequeñas cosas que a medida que uno va teniendo, va pasando el tiempo y la experiencia, esas preguntas siguen surgiendo, por muy sencillas que uno las puede escuchar. Entonces van a tener ustedes esas preguntas a los que están empezando a tener ya la experiencia de tener ya, estar trabajando en una unidad o estar siendo parte de una unidad que empieza en crecimiento, van a empezar a ver todas estas situaciones y van aumentando según la región cultural donde cada quien vaya desenvolviéndose. Yo recuerdo que hace más de 12, 13 años en una plática que hubo acerca de estos mismos, de la forma de transmisión del VIH, una de las preguntas fue, y aunque sea increíble la pregunta que hicieron, es una pregunta válida en esa época que hicieron, porque preguntaron si el VIH lo consideraban, cuál era la opinión de uno del VIH considerado como un ataque alienígena. Solo supónganse cómo se manejaba en esa época también ese concepto, y eso ya había salido en unas revistas de una publicación, y eso fue en Rusia, donde hablaban las posibilidades y esas cosas que muchas veces manejan en las noticias y que son falsas noticias, como sucede con las vacunas. Por eso es que yo les decía que es importante ir teniendo estas situaciones, estas prácticas, estos conocimientos para que ustedes de una manera segura, de una manera clara, y sepa el paciente y perciba esa seguridad de que ustedes están sabiendo cómo es y cómo no se transmite el VIH y cómo se va comportando. Así que el día de hoy, pues vamos a agradecer a las dos expositoras que tuvimos, que compartieron con nosotros la forma y la experiencia de muchos años que han trabajado el tema del VIH y también, si pueden ver en el chat, ya está colocado el link para poder ingresar la asistencia. Siempre vamos a recordar que ya la licenciada Merlos nos había mencionado que el mismo link se va a utilizar para todas las clases para que ustedes puedan acceder de una manera directa, por favor. Entonces, para los que están ahorita conectados, ahí está el link. Ya está colocado para poder registrar su asistencia. Y solo va a ser, se va a tomar los que estén conectados el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran expresar o colocar en el chat. Buenas noches, doctora. Le saluda la doctora Vázquez de Salamá Baja Verapaz. Ya para terminar, Sí, veo que buenas no hay noches, tiempo. doctora. Me llamó la atención un mapa que presentó sobre la población con VIH a nivel de Guatemala, ¿verdad? Y específicamente Baja Verapaz, en donde yo trabajo, está con una tasa de 7,8. Ajá, Pues muy poquita la diferencia comparado a Alta Verapaz, ¿verdad? Em, yo lo digo porque acabamos de aperturar una unidad de atención en nuestro departamento
Y entonces quisiera saber, así como un dato, si usted lo tuviera así cerca o más o menos, como cuántos pacientes de nuestro departamento han llegado hasta el Hospital Roosevelt, más o menos. Si tuviera un Sí, estimado, ¿verdad? sí, eso antes de que, digamos, les trabajaran la formación de la unidad que habían ustedes teniendo, más o menos habíamos encontrado alrededor de 52 o 54 pacientes que habían descrito su dirección como Baja Verapaz. Pero muchas veces eso es lo que sucede, ¿va? Son de Baja Verapaz, pero trabajan aquí en Guatemala. Claro, claro. Entonces ahí es donde se registra por la dirección que nos proporcionaron, pero más o menos ese es los que habían registrado. Igual tenemos de Cobán todavía que tenemos registrado en estas situaciones. Entonces ya vamos a ir buscando para mandárselos allá, para ver si ellos aceptan, pero muchos de ellos lo que tienen es que trabajan aquí por las situaciones laborales y tienen su dirección o su residencia familiar ahí en Salamá. Pero créame, a medida que vaya pasando el tiempo, esto se vaya dando a conocer, vean la seguridad y calidad de servicio que puedan tener, espontáneamente, incluso personas que no sean de ahí, van a empezar a consultar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, no sé si haya ninguna otra pregunta y si hasta todos se registraron en en su link de asistencia. Les deseo buenas noches y nos vemos el próximo martes. Siempre a la misma hora, a las 6 de la tarde, utilizando el mismo link y cualquier información, pues se les va a hacer llegar por los medios que ustedes ya conocen. Así que muchas gracias y feliz noche.